Queridos hermanos, que la bendición de nuestro Señor descienda sobre cada uno de nosotros que peregrinamos en esta tierra en la que tenemos que enfrentarnos contra tanta fuerza del mal. Como dice la palabra de Dios, no estamos luchando contra fuerza humana, sino contra la fuerza infernales, contra esas fuerzas que nos quieren arrancar de el amor de Dios, que nos quieren apartar de el camino de la salvación. Y Dios, para que no nos apartemos del camino del bien, nos ha dejado esa arma poderosa que se llama la oración. La oración que Jesús mismo nos dijo en su palabra que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo iba a hacer. Yo haré todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre, dice nuestro Señor Jesucristo. Y San Agustín decía, solo que no siempre eso será al momento. Las gracias se difieren algunas veces, decía este santo, pero no se niegan. Entonces, creo que eso es importante, que lo consideremos cada vez que comenzamos nuestra oración, que todo lo que le pidamos al Señor, Él nos lo va a conceder, pero a veces hay que esperar un poco, pero Dios no nos deja con las manos vacías. En verdad os lo digo, si pedís a mi Padre en mi nombre, os lo dará, dice el Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 16. Él nos lo va a dar. Jesucristo se queja de que no se le pida en su nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, dice nuestro Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 24. Entonces, todas las oraciones que la Iglesia dirige a Dios, las dirige en el nombre de Jesucristo. ¿Y por qué tenemos que orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? El Catecismo de la Iglesia Católica dice que tenemos que orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo porque el único camino para llegar al Padre es Jesucristo. Es Jesucristo porque Él nos ha salvado. Porque Jesucristo nos ha rescatado. Porque Jesucristo es nuestro mediador al lado de su Padre. Porque de Él vienen todas las gracias. Como dice el apóstol, de Él hemos recibido todas las gracias espirituales y celestiales. Y finalmente, porque todo lo que tenemos de Él, todo se lo debemos. Y sobre todo, la eficacia de nuestras oraciones. Cuando se pide en nombre de Jesucristo, San Gregorio lo explica y dice, en el nombre del Hijo es Jesús. Jesús quiere decir Salvador. Así pues, el que pide todo lo que realmente concierne a su salvación, ora en nombre de Jesucristo. El mismo nombre de Jesucristo es Salvador. Dios salva. Como Jesucristo nos abrió el cielo y se hizo hombre y murió para abrirnos las puertas de aquella mansión, el verdadero medio de orar en nombre de Jesucristo consiste en practicar las palabras de aquel Dios Salvador. Buscad ante todo, dice Jesús, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará con creces, se os dará por añadidura. ¿Por qué recomienda Jesucristo que oremos en secreto y nos retiremos del tumulto para enseñarnos a estar atentos cuando oramos? Y creo que eso es lo que debemos como prestar atención, cómo está nuestra oración. Y es que a veces no estamos atentos cuando oramos. Cuando oréis, dice, entrad en vuestro cuarto y después de cerrar la puerta, orad en secreto a vuestro Padre. Y vuestro Padre,
que ve en el secreto os oirá. Entrad en vuestro cuarto. Es decir, hay que recogerse uno mismo y estar atento, cerrar la puerta. Es decir, velad sobre nuestros sentidos, que podamos rechazar todas las distracciones y poder estar atentos en el momento en el que oramos, porque estamos en ese momento íntimo. Por eso dice, entrad en vuestro cuarto, es decir, orad con el corazón, orad desde el corazón, en eso íntimo de tu ser. No solo palabras que salgan de la boca, sino que salga de lo más íntimo del corazón. Cuando oramos, dice San Francisco de Asís decía, cuando oramos, el cuerpo debe ser una celda y el alma una ermita. Así decía San Francisco de Asís. Cuando oramos, el cuerpo debe ser una celda y el alma una ermita. Oraré de espíritu y oraré con atención, dice el apóstol. Entonces, esa es como la fuerza que debemos tener cada vez que vamos a orar. Que podamos apartar todo aquello que se interpone, todo aquello que nos dificulta estar en esa comunión con Dios. Cuando, por ejemplo, uno está haciendo una actividad y se requiere de atención y encontramos un ruido, uno inmediatamente dice, cállese por favor, porque no me puedo concentrar. Entonces, eso mismo tenemos que ordenar cuando estamos orando, que se nos vienen tantas preocupaciones, tantos pensamientos o tantas aflicciones, pero en ese momento tratar de callar todo eso y dedicarnos a buscar primero el reino de los cielos. A veces nuestra oración ante el Señor es como una oración meramente interesadas. Buscamos al Señor solo porque tenemos como ese interés de que nos haga este favor, que nos haga este o aquel otro favor. Y no lo buscamos porque de verdad queremos ese reino, queremos tener esa comunión con Él. Apartad de la oración la redundancia de palabras, dice San Agustín. Con pocas palabras, la oración es excelente. Si se hace con una atención piadosa y perseverante. Es de gran importancia que tomemos el ejemplo, las recomendaciones de los santos. San Agustín dice, pocas palabras, pero que sean piadosas y perseverantes, con una atención piadosa y perseverante. Cuidad de estar atentos en vuestras oraciones, dice San Pedro. Estar atentos en vuestras oraciones. Cuando oramos, decimos con el salmista, dad gracias, dad, Señor, oído a mis palabras. Escuchad mis gritos, oíd la voz de mi dolor. Oh Dios mío, estad atento a mi oración. Escuchad, Señor, mi oración. No es de una boca engañosa. Atiéndela. He clamado a ti, Señor. Escúchame. Escucha mi voz cuando la levante hasta ti. La oración es una elevación del alma a Dios. Y por consiguiente, si mientras oramos, la imaginación se ocupa de la tierra, de la familia, de los negocios, del trabajo, de las criaturas, se levanta el alma hacia Dios, pues definitivamente necesitamos como ir poniendo más atención en esa oración. Y claro, en la oración uno puede hablar
al Señor de todo lo que le acontece. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que toda la circunstancia, todo puede convertirse en oración. Todo puede convertirse en oración, pero estar hablando de Dios, estar hablando con Dios de aquello, no estar pensando en aquello y dejando a Dios al margen. Es como si cuando estamos hablando con una persona, pero realmente estamos haciendo otra cosa, como cuando nos pasa con frecuencia, cuando estamos hablando con otra persona, pero que estamos viendo el teléfono. Entonces es como que no le estemos atendiendo porque nuestro pensamiento está en otra cosa. Y entonces no se trata de hacer oración por salir del compromiso, sino que vamos a hacer oración porque de verdad queremos estar en esa comunión con Dios, en decirles esas pocas palabras al Señor, como dice San Agustín, pero con esa atención, con esa piedad. He clamado a ti, Señor. Oídme, escucha mi voz cuando levanto mi alma hacia ti. La oración entonces nos debe de llevar a ese encuentro con el Señor. Orad, dice el apóstol Santiago, y no oráis, dice el apóstol Santiago, y no recibís porque pedís mal, porque pedís mal. Hipócritas, dice Jesucristo, bien profetizó Isaías de vosotros diciendo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Hipócritas, dice el Señor, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, nuestro corazón tiene que estar cercano. Nuestro corazón tiene que estar deseoso de Dios. Y acercarnos al Señor nos hace tanto bien porque la soledad, el vacío, el problema, la dificultad que podamos tener, todo se transforma en aquello en el cual vamos a ver la acción de Dios. Entonces, en lugar de sentirnos como sin fuerzas para continuar, nos sentimos con esa capacidad de dejarnos sorprender por el Señor. Y qué bien hace poder ver la mano de Dios en favor de cada uno de nosotros. El Señor Jesús nos dijo, pidan y recibirán, busquen y encontrarán. Nos dice a todos que oremos con celo y diligencia. Como encontramos en el Salmo, Dios mío, te busco desde la aurora, mi alma tiene sed de ti. Me acordaré de ti en mi lecho y meditaré tus maravillas en medio de la noche. Clamo a ti, Señor, y mi oración se levantará hacia ti antes de salir la aurora. San Agustín decía, oh alma, sé solícita para que el que es tan solícito contigo, para que él, dice San Agustín, oh alma, sé solícita para el que es tan solícito contigo. Sé pura para aquel que es puro y santa para aquel que es santo. Sé de aquel que es tuyo. Así como seas para Dios, así será Él para ti. Eso decía San Agustín. La oración no es un sueño. La oración es una vigilia. No es una ociosidad, sino una actividad. A través de la oración podemos alcanzar tantos beneficios. A través de la oración podemos lograr tantos milagros que humanamente no se pueden conseguir. Entonces, Dios nos llama a ese encuentro con Él, porque quiere bendecirnos, porque quiere
que nosotros seamos hombres y mujeres felices, porque quiere colmarnos con sus bienes. Entonces la oración en ningún momento es un sueño, aunque tengamos sueño en algunas veces por el cansancio o por la enfermedad o no sé por qué, pero la oración ante todo es una vigilia y es una actividad en la que alcanzamos enormes bendiciones. Esas bendiciones tienen que ser aprovechadas a lo sumo por cada uno de nosotros, buscando cada día más al Señor. De manera que una oración nos lleve a estar más atento de Dios, más atento al querer de Dios, y así sucesivamente la oración nos vaya permitiendo ir entrando más en ese deseo de amar y de servir al Señor cada día con mayor ímpetu. Entonces no se trata de que la oración nos va a aburrir, sino que se trata de que a través de la oración podamos ir remando más adentro, como dijo el Señor. Entonces la oración no es un sueño. La oración es una vigilia, no es una ociosidad, es una actividad, pues el corazón debe aplicarse con cuidado y el espíritu debe trabajar para comprender a fin de que la voluntad guste de la oración y se perfeccione a ella. Pedid y recibiréis, dice el Señor. Hermanos, tenemos que pedir con mucha fe, pedir con esa fe. La oración supone fe, pues sin fe no se oraría. Pero se necesita una fe firme y viva. El fundamento de la oración es la fe. Así pues, creamos para poder orar, dice San Agustín. Y oremos para que esta fe que nos hace orar no llegue a faltarnos. La fe inspira la oración. La oración alcanza a afirmar la fe. Velad y orad para que no entréis en la tentación. ¿Y qué es entrar en la tentación sino salir de la fe? Palabras de San Agustín. Alcanzaréis todo lo que pidáis con la fe en la oración, dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo. Si alguno de ustedes necesita sabiduría, dice el apóstol Santiago, pídansela a Dios, que da a todos con abundancia, y la conseguirá. Pero pidan con fe y sin dudar, pues el que duda se parece a las olas del mar, agitadas y empujadas a una y a otra parte por el viento. Queridos hermanos, sigamos con ese empeño de poder entrar en esa comunicación con Dios, porque cuando usted no entra en esa comunicación con Dios, usted no puede ser feliz. Y Dios quiere que usted sea feliz. Dicen los santos que la gloria de Dios es la felicidad de los hombres. Dios quiere que tú seas una persona feliz. Y para que puedas tener esa felicidad, Dios te ha dejado la oración. Así que con la oración, invoca al Señor, haz el intento, pídele al Espíritu Santo que te ilumine para que puedas dar a tu interior la respuesta a tantos vacíos, a tanta soledad. Ten en cuenta, querido hermano, que cuando invocamos al Señor, Él nos concede más de lo que podamos pensar o pedir. Que la Virgen nos ayude para que el encuentro personal que tengamos con Dios nos atraiga cada día más hacia Él y que busquemos esa santidad, que busquemos esa comunión con aquel que ha hecho tanto para nuestra salvación. Que la Virgen le bendiga ahora y siempre.